Bienvenidas y bienvenidos a una nueva entrega del curso Metodología de la Investigación del ciclo inicial de la Facultad de Ciencias Sociales. Les habla el profesor Rafael Rey. Continuamos con la segunda parte del curso y en esta oportunidad vamos a trabajar el tema de la operacionalización de los conceptos, la construcción de variables y de indicadores. En la clase anterior trabajamos, como ustedes vieron, el tema de las hipótesis. En esta entrega vamos a abordar la cuestión vinculada a las dimensiones y las variables y en un próximo video vamos a desarrollar los conceptos de universo y de unidades de análisis. De todos modos, estos son conceptos que han trabajado en estadística social. Nosotros tenemos vasos comunicantes con el curso de estadística social y en este tramo de nuestro curso vamos a retomar algunas cuestiones que ya vieron previamente en metodología de la investigación. Por supuesto que para los estudiantes que la están cursando en paralelo o que ya la han cursado anteriormente. Para el resto es algo totalmente nuevo. Bien, el material que vamos a emplear es el que venimos usando hasta ahora, es decir, el Manual Metodología de la Investigación en Ciencias Sociales. En este caso vamos a trabajar el capítulo 7. Bien. Los objetivos de esta presentación son 4. En primer lugar, abordar la cuestión de la operacionalización de los conceptos, luego ver las categorías y los valores que pueden asumir las variables, los tipos de variables que podemos identificar y el papel lógico que juegan las variables en el proceso de investigación. Volviendo a nuestro esquema conceptual, a nuestro diagrama, observamos en qué eslabón de la cadena del proceso de investigación se encuentra la tarea de operacionalizar los conceptos. Esta es el paso inmediatamente posterior a la formulación de las hipótesis y es el paso previo a la estrategia metodológica, a la definición de la estrategia metodológica. Por tanto, es un momento importante, crucial del proceso de investigación, donde vamos a tratar de desarmar las hipótesis, ¿no? En la entrega anterior veíamos cómo formulábamos las hipótesis a partir del problema de investigación y del marco teórico, y ahora cómo deconstruimos las hipótesis, cómo desarmamos ese enunciado y lo agrupamos y lo desagregamos en conceptos. Bueno, retomemos un poquito lo visto en el video anterior. Recuerdan que las hipótesis serán aquellos, la o las hipótesis son los enunciados que guían nuestra investigación. Son los que establecen a su vez el nexo entre la teoría y la evidencia empírica. Son una respuesta anticipada a las preguntas de investigación y están sujetos a ser verificados o falseados cuando realicemos el proceso de verificación empírica. Y lo que nos interesa para este tramo del curso es que son proposiciones que relacionan dos o más conceptos. En la medida en que la hipótesis es una proposición que relaciona al menos dos conceptos, o tres o cuatro, los que tenga incluida, vamos a necesitar identificar esos conceptos y transformar esos conceptos en variables. Esos conceptos pueden tener más de una dimensión. Y esas dimensiones vamos a tener que medirlas. Y para poder medirlas necesitamos construir variables. Atributos que varíen, que asuman más de un valor. Bueno, esa es la tarea de operacionalización.
Vamos a partir de un ejemplo para tratar de que puedan entender mejor de qué estamos hablando cuando hablamos de operacionalidad. Yo esto lo tomé de un manual de la profesora María de los Ángeles C. Adancona, en una investigación que ella trabaja el problema de los migrantes en España, ¿no? Y las, las actitudes de los españoles hacia los migrantes. Entonces ella establece una hipótesis que es la siguiente, que el avance de la crisis económica que hace aumentar la competencia por el empleo y por el acceso a prestaciones sociales, incrementa la xenofobia. Ese es el enunciado hipotético, ¿no? Crisis económica, aumento del desempleo, mayor presión sobre las prestaciones sociales y por ende incremento de la xenofobia. ¿Qué es la xenofobia en términos conceptuales? Es el rechazo a los extranjeros. El rechazo a los extranjeros. Muy bien. Vamos a identificar los conceptos en esta hipótesis. Bueno, tenemos el concepto de crisis económica, el concepto de competencia por el empleo, el concepto de prestaciones sociales y el concepto de xenofobia. Bien, tenemos al menos ahí 4 conceptos identificados. Bueno, trabajemos sobre la operacionalización de la xenofobia como concepto. Bien. Al menos yo identifico 2 dimensiones del concepto de xenofobia. Una dimensión es que le llamo política migratoria y otra dimensión que le llamo efectos de la inmigración. Bien, política migratoria, ¿cómo la puedo medir? Bueno, ¿cómo mido la política migratoria? Bueno, la puedo medir a través de una variable que denomino opinión sobre la política migratoria. Ahí quiero saber la opinión de los nativos sobre la política migratoria, o sea, las leyes y todas las acciones políticas vinculadas a la migración. Bueno, y voy a buscar, voy a construir un indicador que me dé cuenta en forma precisa de esa variable. Y genero el siguiente indicador de la opinión sobre las leyes migratorias. Si las leyes migratorias son demasiado tolerantes, con distintas categorías, muy tolerantes, poco tolerantes, nada. 3 categorías. Respecto a la otra dimensión, efectos de la inmigración, voy a medirla a través de una variable que denomino consecuencias de la inmigración. Y a su vez podría desagregar esa variable en otras 3 variables, en otros 3 indicadores, que son la percepción acerca de los salarios, si la migración hace que los salarios bajen o no bajen, si quita puestos de trabajo, y la opinión acerca de si cubren puestos de trabajo necesarios. Trabajos a los que vienen son trabajos en los que se necesita captar mano de obra o no, o no vienen a trabajos necesariamente en la que falte mano de obra. Bueno, lo que quiero mostrar con esto es que un concepto abstracto como es el concepto de xenofobia y que además es un concepto que no se puede observar en forma directa, por eso lo elegí para operacionalizarlo, porque el concepto de, por ejemplo, hay otros conceptos como el concepto de educación, lo puedo medir un poco más directamente el nivel educativo alcanzado, puedo medirlo en forma directa, consultando algún registro o preguntándole a las personas acerca del nivel educativo al que alcanzaron. Sin embargo, el concepto de xenofobia es un concepto latente. La gente no es un concepto manifiesto, salvo en algunas ocasiones donde, bueno, puede haber una agresión
a un extranjero, o una actitud de discriminación, de expulsarlo de un espacio público, pero esos son eventos relativamente extraños, relativamente poco frecuentes, ¿no? En general existe algo que podemos identificar como xenofobia en las personas, pero no se manifiesta en todo momento ni en todo evento. Entonces, necesitamos captarlo en forma oblicua, en forma indirecta. Y además, también puede contener más de una dimensión, más de un aspecto, ¿no? Un aspecto es las opiniones de las personas sobre la política migratoria que está llevando adelante un gobierno, un Estado. Otra cosa es las opiniones acerca de los efectos que está teniendo la migración. Entonces ahí tenemos dos dimensiones, al menos. Y bueno, después que tengo identificadas esas dimensiones, construyo variables, es decir, hago que esas dimensiones puedan asumir distintas categorías, distintos valores, puedan variar. Y en un tercer movimiento, en un tercer paso, a veces es necesario generar indicadores. Es decir, que los indicadores también son variables, pero son variables que intentan medir en forma más específica un aspecto concreto, más preciso de esa dimensión. Y bueno, ahí en el slide pueden observar el proceso de operacionalización del concepto xenofobia que surge de una hipótesis. Bien, veamos ahora qué pasos, qué recorridos debemos hacer en términos más formales. Lo vimos primero con un ejemplo, ahora lo veremos en forma conceptual. En primer lugar, como decíamos, las hipótesis establecen relaciones entre conceptos. Esos conceptos debemos analizar. El concepto en general es abstracto, no todos los conceptos se pueden medir en forma directa, muchos conceptos son latentes, yo diría que la mayoría de los conceptos que usamos en ciencias sociales son conceptos latentes, no son, no nos permiten ser observados en forma diáfana, directa, y bueno, para eso hacemos este proceso de operacionalizarlos, es decir, hacerlos manejables empíricamente. Ese concepto poderlo manejar a la hora de identificar la evidencia empírica, ¿no? Y bueno, y es necesario para eso establecer primero criterios de definición del concepto que nos permitan determinar diferentes aspectos del concepto que queremos observar y que vamos a medir. Por ejemplo, el concepto de xenofobia lo definimos como el rechazo a los extranjeros, ¿no? Entonces, cuando hablamos de extranjeros, tenemos, podrían haber sido más o podrían haber sido otras. Eso es el trabajo del investigador echando mano del marco conceptual. Una dimensión que es la política migratoria y otra dimensión que son los efectos de la migración. Es decir, hay distintas formas de observar el rechazo a los migrantes. Bien, después necesitamos construir categorías para esas dimensiones y para esas variables, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero indagar, vamos a un ejemplo un poco más fácil, más diáfano, digamos, si yo quiero saber acerca de el estado de situación de la facultad y quiero saber la composición de las carreras, y bueno, me pregunto acerca de qué licenciatura cursarán los estudiantes del curso de metodología de investigación. Bueno, allí puedo encontrar 4 categorías, ¿no? Trabajo social, sociología, ciencia política y licenciatura en desarrollo. 4 atributos de la variable licenciatura que cursará. Bien, dependiendo del problema que yo investigue, de la hipótesis que me haya planteado, de los conceptos que emerjan de esa hipótesis, puedo
generar un conjunto de variables eh, que van a ser las que me guíen en la captura de la evidencia empírica y va a depender también del universo al que estemos abordando y de las unidades de análisis con las que estemos trabajando, que serán las que veremos en el próximo video. Pero para construir esas categorías necesitamos tener en cuenta determinados requisitos. En primer lugar, que esas categorías sean exhaustivas, que todas las observaciones puedan clasificarse. Por ejemplo, en la variable licenciatura que cursará hay 4 categorías, ¿no? O sea, podrá cursar trabajo social, sociología, ciencia política o desarrollo. No hay más opciones. Por ejemplo, si yo me pregunto acerca del lugar de nacimiento y construyo una variable que sea lugar de nacimiento y admito 2 categorías, Montevideo e interior, no voy a estar cumpliendo con el requisito de exhaustividad, porque puede haber personas, estudiantes, que hayan nacido en el exterior, y entonces los estaría dejando fuera, estaría contemplando esa categoría. Por eso, para que sea exhaustiva las categorías de esa variable, tendría que incluir Montevideo, interior y exterior. Bien, después tiene que cumplir el requisito de exclusividad, es decir, no se puede admitir que un caso, que una unidad de análisis quede por fuera, no sea clasificada, o o no quede claro en qué categoría hay que clasificarla. En este caso vemos un ejemplo un poco burdo, pero que es bien, bien claro. Ahí tenemos, yo quiero saber la edad en años cumplidos de los estudiantes o de las personas de una población. Entonces tengo 4 categorías, de 0 a 10, de 11 a 18, de 18 a 25 y de 26 y más. Evidentemente tengo un problema con las personas de 18 años porque no sé dónde clasificarlas. Si en el tramo de 11 a 18 o en el tramo de 18 a 25. Evidentemente ahí tengo un error, debería la categoría 3 comenzar en 19, ¿no? O la categoría anterior terminar en 17, si prefieren, ¿no? Pero de ningún modo puedo generar dudas acerca de dónde clasificar un caso, ¿no? Después, el tercer y último requisito es la precisión. Necesito realizar el mayor número de distinciones posibles para alcanzar el nivel de precisión. Por ejemplo, cantidad de exámenes rendidos. Yo ahí, si quiero un nivel de precisión, hago una pregunta. No hago categorías, porque si armo categorías de 0 a 5, de 6 a 10 y de 11 y más, tal vez no sea muy preciso porque me quedan categorías demasiado grandes que no admiten, que no me permiten ver con mayor precisión la cantidad de exámenes que tienen salvados ustedes, ¿no? Entonces, en ese caso, si quiero precisión, voy a preguntar o voy a ir a Bedelía y me pasen la información acerca de cuántos exámenes tiene salvado cada uno de los estudiantes, 0, 1, 2, 3, rendidos, perdón, cuántos exámenes tiene rendidos. Ahí estaría logrando mayor precisión para la variable que estoy estudiando. Bueno, ahora pasemos a los tipos de variables. Esto tal vez sea lo que ya hayan visto. Las variables según el tipo de medición se dividen en nominales, ordinales o intervales o de razón. Las nominales son las variables que solo puedo nombrar, es decir, por ejemplo, sexo biológico, ¿no? Recordemos que una variable es un atributo que puede asumir más de un valor, ¿no? Una característica, una dimensión que puede asumir más de un valor. Bueno,
Las nominales son las que solo puedo nombrar. Por ejemplo, puedo decir si una persona es varón o es mujer, si nació siendo varón o nació siendo mujer. Sexo biológico, pero no puedo más decir nada más que eso. En cambio, las variables ordinales son las que además de clasificarlas las puedo ordenar. Por ejemplo, el nivel educativo. El nivel educativo de los padres de cada uno de los estudiantes. Bueno, primaria, ciclo básico, enseñanza media superior o enseñanza terciaria, por poner un orden, ¿no? Entonces, ahí lo puedo ordenar. Sé que el que hizo ciclo básico hizo más que primaria, pero hizo menos que el que hizo enseñanza media superior. Hay un orden, ¿sí? Hay un degradé en ese tipo de variables. Y después tenemos las intervales, que son las variables que además de clasificarse y ordenarse, puede establecerse distancias exactas entre cada valor. Por ejemplo, el rendimiento en un parcial. ¿Qué nota saco en un parcial? 3, 4, 2, 1, 0, 11, 12. O, por ejemplo, la temperatura que tiene ahora que están en boga tomar la temperatura. Bueno, uno puede tener 36,5, 37, 38, 39, 40. Una situación complicada, pero se puede establecer una distancia. Sabemos el que tiene 38 tiene más que el que tiene 37,5. Y así sucesivamente. O la temperatura ambiente también. Sabemos que cuando hay 28 grados hay una distancia de 2 grados con 26 grados, ¿no? De 26 a 28 digo que hubo 2 grados de diferencia, 2 grados más, 2 grados menos. Bueno, esa sería una variable interval. Y las de razón son las variables que además de las propiedades de los intervales, se agrega que se puede establecer un ser absoluto. Por ejemplo, ingresos, edad, cantidad de libros que leyó. O sea, admiten el cero absoluto. O sea, el cero es un atributo de esa, es una categoría de ese atributo, ¿no? Del ingreso, de la edad, en fin. Bueno, esas son las variables de acuerdo al nivel de medición. Clasificación de acuerdo al nivel de medición. Después tenemos otra clasificación que es un poco más metodológica, que es el papel o la función que cumple en el proceso de investigación. Entonces ahí identificamos dos grandes grupos, las variables independientes y las variables dependientes. Esto es importante. La independiente es la causa real o supuesta de un fenómeno. Sus atributos se supone que influyen en los que se adopta, en los valores que adopta la segunda variable, la variable a explicar, la variable dependiente. Y la dependiente es la variable cuyos atributos dependen de las o las variables, de la o las variables independientes, es la que queremos explicar. Se identifican con las letras X e Y, eso tal vez lo han visto en estadísticas, en las notaciones matemáticas para las variables. Bien, la variable independiente es la variable explicativa, la variable dependiente es la variable a explicar. Un cambio en la variable independiente afecta a la variable dependiente. Entonces ahí lo tenemos dibujado. Esa sería la relación. O sea, la relación es en el sentido de la variable dependiente. X es la independiente y es la X es la independiente y es la dependiente. Por tanto, cualquier cambio, cualquier efecto que se produzca en X va a tener una consecuencia en Y. O sea, influye, o sea, acciona en ese sentido, en el sentido del vector, ¿no? Por ejemplo, el aumento de los precios del suelo provoca un desplazamiento de los hogares más pobres a las zonas periféricas de la ciudad. Bueno, ahí, en esa hipótesis, podemos identificar una variable independiente y otra dependiente. El aumento de los precios del suelo, los precios del suelo es la variable independiente y la variable dependiente son las zonas periféricas de la ciudad. O sea, ahí estamos viendo a mayor precio del suelo,
mayor desplazamiento de los hogares a las zonas periféricas de la ciudad, ¿no? Los hogares pobres a las zonas. Después tenemos otro ejemplo ahí, la prohibición de fumar en espacios públicos influyó en la disminución del número de fumadores. Bueno, ahí tenemos variable independiente y dependiente. Tenemos una variable independiente que es la prohibición de fumar en espacios públicos y la dependiente disminución del número de fumadores. Los altos ejecutivos de las principales empresas del país son reclutados por medio del capital social. Ahí tenemos una variable independiente, que es el capital social, y la condición de ser reclutado o no reclutado. Si son reclutados por capital social, acceden a los puestos de altos ejecutivos. Y después tenemos una última, que es la edad del primer empleo, depende de la clase social de pertenencia de los individuos. ¿Sí? Tenemos una variable independiente que es clase social y edad de primer empleo, ¿no? Dependiendo de la clase social a la que se pertenezca, la edad de ingreso al primer empleo va a ser antes o después. Va a ser una u otra edad, menor o mayor edad. Bien, ahora pasemos a modelos que incluyen más de dos variables. En ciencias sociales trabajamos con más de dos variables. Es más, en general los fenómenos sociales son fenómenos multivariados que incluyen múltiples aspectos, ¿no? Para establecer qué es lo que está afectando, qué es lo que está determinando que ocurra determinado evento, por lo general tenemos que recurrir a múltiples dimensiones de ese problema. Por tanto, vamos a tener que construir múltiples variables y, por tanto, debemos ver qué papel lógico juega en ese conjunto de variables en el modelo explicativo, ¿no? Bien, se puede introducir una tercera, una cuarta, una quinta variable que nos permita, la hipótesis, nos permita profundizar y enriquecer la explicación, pero debemos establecer qué papel juega cada una, cómo las ordenamos en el proceso de investigación. Bueno, por ejemplo, empecemos con tres variables. Ahí tenemos un modelo en donde además de la variable independiente y la dependiente, tenemos una que llamamos interviniente, que también es independiente, ¿no? También es independiente, pero que le llamamos interviniente porque lo que ocurre es que especifica la relación original. La relación original es la relación X-Y, la relación entre la variable independiente y la dependiente. Pero le introduce un tercer factor que la especifica. Por ejemplo, volvamos a un ejemplo anterior, volvamos hacia atrás. Fíjense cuando vemos la hipótesis, el aumento de los precios del suelo provoca el desplazamiento de los hogares pobres a las zonas periféricas de la ciudad. Ahí tenemos que el aumento de los precios provoca un desplazamiento hacia la periferia ahí tenemos una tercera variable que es condición de pobre o no pobre. Entonces, primero, si el aumento de precio hace que la gente se desplace y dentro de ese desplazamiento si identificamos la población es pobre o no es pobre. Ahí tendríamos una tercera variable que influye en la relación original. Y posteriormente tenemos lo que se llaman variables contextuales, ¿no? Que especifican el lugar o el espacio en donde se desarrolla la relación original entre la variable dependiente y la independiente, ¿no? Un ejemplo sería la prohibición de fumar en espacios públicos influyó en la disminución del número de fumadores entre los estudiantes de la Universidad de la República. Es decir, ahí lo que estoy es contextualizando la variable de prohibición, el efecto que tuvo la prohibición de fumar en la disminución del número de fumadores
en un determinado contexto que es entre los estudiantes de la Universidad de la República. Bien, después tenemos la variable antecedente, que es la variable que antecede a la independiente, es decir, también es una variable independiente, pero que está anterior en el tiempo a la variable independiente. Ahí lo vemos en el esquema, sería la Z, ¿no? Bien, para verlo en términos de un ejemplo, el tipo de música que escuchan los montevideanos depende del barrio de residencia de los mismos, el cual viene determinado por su nivel de ingresos. Es decir, que el tipo de música que escucha va a cambiar, va a depender de cada barrio. En un barrio se escucha determinada música, o mayoritariamente determinada música, en otro barrio otro tipo de música, pero la pertenencia a un barrio u otro no es azarosa, no cualquiera pertenece a un barrio u otro. Para pertenecer a un barrio en Montevideo va a depender del nivel económico. Hay barrios para niveles económicos altos, hay barrios para niveles económicos medios, para niveles económicos bajos, niveles de ingresos, ¿no? Nivel socioeconómico, como lo queramos medir. Entonces, digamos que le llamamos a eso variable antecedente. Bien, y recapitulando y cerrando esta entrega de hoy, partimos de la noción de hipótesis. Las hipótesis pueden ser muy ricas, muy diáfanas, muy sofisticadas, pero tienen un problema, encierran conceptos. Los conceptos necesitan ser medidos, porque en investigación necesitamos medir para probar si esos enunciados son válidos o no son válidos. Entonces, para eso necesitamos hacer un trabajo de operacionalización, identificar los conceptos, las dimensiones que puedan llegar a tener esos conceptos, transformar esas dimensiones en variables, es decir, en atributos que puedan asumir más de un valor. Luego tenemos que eventualmente generar indicadores y para las variables o para los indicadores necesitamos categorías. Esas categorías deben cumplir determinado requisito y finalmente vimos el papel lógico que juegan las variables. Cómo es el esquema conceptual del conjunto de variables. Tenemos una relación original entre independiente y dependiente, pero si tenemos más de una independiente, tenemos que ver si esa variable es una variable interviniente, o antecedente, o contextual. Muy bien, espero haber sido lo más claro posible y bueno, en las clases prácticas podrán ampliar todo esto con los profesores con los que les ha tocado cursar. Un saludo y nos vemos en la próxima entrega.